Cuando empecé en ciberseguridad, recuerdo que creía que aprender 50 tecnologías, 50 lenguajes de programación, 50 herramientas, aprender mucho de todo me hacía más experto. Pero la realidad es bastante diferente. Soy consciente de que ahí gasté bastante tiempo y que no lo utilicé de una forma inteligente, de una forma eficaz y de una forma eficiente, que son tres palabras que me encantan. Y este vídeo va de forma específica para esto, para intentar que tú no gastes el tiempo que yo gasté y que puedas proyectarte de una forma un poquito más estratégica y planificada y poder ahorrar tiempo en cosas que no merecen tanto la pena. Este mapa mental no es algo inventado, lo he diseñado tras años de entrenamiento con equipos de ciberseguridad y viendo qué es lo que funciona realmente para perfiles que quieren entrar en este dominio, pero también para personas que quieren crecer, porque cada uno de estos pilares son cosas específicas con las que posteriormente, cuando tengas esta experiencia base, vas a poder especializarte y poder convertirte en un gurú. Los pilares de esta hoja de ruta constan de una primera fase de mindset y realidad. Cómo piensa un profesional de seguridad y cómo vamos a actuar ante problemas de seguridad. El segundo pilar, vamos a hablar de qué fundamentos técnicos son imprescindibles para estar en este dominio. En el tercer pilar vamos a revisar los fundamentos importantes de la seguridad. En el paso número 4 vamos a hablar de amenazas y de vulnerabilidades. El pilar número 5 consta de operaciones de seguridad. Necesitamos comprender cómo funcionan los sistemas con los que se cooperan en un SOC y acercarnos a la terminología de logs, alertas, incidentes y todo lo que sean protección contra amenazas. En el pilar número 6 nos vamos a introducir en la práctica, pero esto no es práctica como tal de gestionar laboratorios. El pilar número 7 es algo transversal y que a nivel de industria es aconsejable que lo tengamos dominado, que es enfocar la seguridad a través de sistemas cloud. Por último, os voy a orientar sobre qué especializaciones existen en ciberseguridad, cómo podemos aprovechar el impulso de la inteligencia artificial y qué certificaciones podrían ayudarnos para este entry level y para esta profundidad técnica. La primera fase, que es de mentalidad de profesional de ciberseguridad, consta en entender no solamente la parte técnica, sino más bien entender el contexto de esos problemas. Seguridad consiste en comprender cómo fluyen los datos entre las redes, entre los sistemas, comprender qué necesidad tiene cada uno de los sistemas, porque no todos son o blancos o negros, sino que también hay una escala de grises importantes y tendremos que entender qué gris de esa escala es la correcta para un sistema concreto, entendiendo de forma contextual la exposición que pueda tener ese sistema, cómo podríamos reforzar sus políticas y también cómo podemos hacer todo esto sin frenar el negocio. Los expertos de ciberseguridad muchas veces lo que hacen es poner barreras, pero tú necesitas que los sistemas se hablen, tú necesitas que esas comunicaciones existan. Obviamente, si cortas el cable desaparece el problema. Se trata de gestionar de forma correcta cómo balanceas el riesgo, la exposición y la probabilidad de que algo malo ocurra. Tenemos que tener claro lo que significa ciberseguridad, que en un resumen muy alto nivel se trata de proteger tres cosas muy específicas: la confidencialidad de la información, la disponibilidad de los sistemas y la integridad de los datos. Estos tres términos hacen mención a la tríada de la CIA, que si estás estudiando seguridad estarás aburrido de verlo en cada uno de los cursos que estás haciendo. Pero detrás de esas tres palabras hay una profundidad terrible y tenemos que saber cómo aplicar seguridad en cada una de las acciones que hagamos como expertos. Cuando yo empecé recuerdo que me aprendía todos los comandos de Linux, intentaba aprender todos los lenguajes de programación, me aprendía todas las políticas para dejar los sistemas totalmente jardinizados, pero la realidad es que lo que tiene que cambiar es la mentalidad, el entender el contexto de las cosas, el entender la profundidad y ver cómo aplicamos nuestros conocimientos para que la gente también se conciencie y poder hacer sistemas robustos y seguros. Tenemos que saber, tenemos que ser conscientes que la seguridad no siempre es perfecta. No existe un sistema perfecto. El sistema perfecto es el que no está conectado, pero es que eso no te da negocio. Siempre vamos a tener vulnerabilidades desconocidas, vulnerabilidades que nos van a poder impactar. La mejor mentalidad que podemos tener es tratar de aprender de los problemas, de tratar de anticiparnos y de entrar en ciclos de mejora continua para tratar de aprender rápido. La siguiente fase de la que vamos a hablar son la de fundamentos técnicos y es crucial.
Siempre estoy diciendo que lo técnico no es lo crucial, que lo técnico no es lo importante, pero porque para mí lo técnico es el suelo, no el techo. El techo son los conceptos más de gestión, más de cómo gobernar la ciberseguridad, de cómo pensar como un estratega de seguridad, pero esta base técnica es el paso número 0. Primer punto, redes. Tenemos que saber cómo funcionan las redes. Es imposible que pensemos en cómo vamos a proteger algo si no sabemos cómo funcionan. Cada correo que te llega, cada login que se realiza en una web, cada petición al multifactor, todo esto ocurre a través de la red. Si no comprendes esto ni cómo funcionan todos estos nodos que existen detrás de esas peticiones, detrás de esos protocolos, detrás de esas acciones, no vas a ser capaz de aplicar seguridad. Familiarízate con estos protocolos de comunicación, como el TCP/IP, como los DNS, los protocolos de las páginas web, HTTP, HTTPS, y también cómo funcionan las redes corporativas, cómo funcionan las VPNs, los firewalls, los proxy. Todos estos conceptos van a ser esenciales para tu día a día para que, dependiendo de qué circunstancias, seas capaz de poner una solución u otra sobre la mesa y poder aplicar seguridad. El siguiente punto técnico que vas a tener que tener bajo control son los sistemas, tanto Linux como Windows. Los conceptos clave concretos van a ser qué son los usuarios, qué son los procesos, qué son los servicios, cómo revisar los logs, cómo funcionan los roles y los permisos. No hace falta que seas un sysadmin profesional, pero sí que es importante que tengas unas bases de cómo ver todos estos conceptos y cómo ver esa práctica real a través de los procesos de los sistemas, ver qué es legítimo y qué no, validar que esa relación entre usuarios, permisos, roles, procesos, servicios siguen los principios del mínimo privilegio, o sea, alguien no tiene por qué ver más de lo que realmente necesite ver para hacer su día a día, y entender un poquito de configuración de todos estos servicios, saber lo básico para poder levantar procesos, para poder entenderlos, para poder monitorizarlos. Y como consejo, obviamente, ponerle el foco en Linux, porque aquí van a correr muchos servicios y no estamos tan acostumbrados a ello. Pero no despistemos Windows. A nivel corporativo existen muchísimos servicios que corren en sistemas de Microsoft, como por ejemplo bases de datos, servidores, servicios de Identity Management. O sea, no nos creamos que todo es Linux. La seguridad empieza entendiendo cómo se comunican las cosas, o sea, las redes. Si no las tenemos bajo control, estamos ciegos. Y por otro lado, estos sistemas van a ser las piezas donde los procesos se pongan a dar pedales y hacer el negocio a funcionar. Y desde aquí es donde parte cualquier control de seguridad. La siguiente fase es la de fundamentos de seguridad, y aquí es donde empieza la magia. Tenemos que ser conscientes que casi todos los ataques empiezan por identidad y controles de acceso. Teniendo eso claro, vamos a saber qué vamos a tener que proteger. Conceptos clave concretos que tenemos que profundizar. El primero es la identidad digital. Cada usuario, servicio, proceso o máquina tiene una identidad detrás. La seguridad consta en quién puede hacer qué, y es importante que no sobrepasemos esos límites porque si no estaríamos rompiendo el principio del mínimo privilegio. Otro concepto clave que tienes que dominar es la diferencia entre autenticación y autorización. Autenticación significa el pedir permiso para poder entrar a algún sitio, y la autorización podría significar el permiso para poder coger un lápiz de un sitio concreto. Si el lápiz es rojo, puedes cogerlo. El azul no puedes. Extrapolado a ciberseguridad, la autenticación la podemos aplicar mediante login, multifactor, biometría. Existen muchísimos tipos de controles. Y la autorización la podemos extrapolar con permisos, roles y políticas. A través de estos permisos, como por ejemplo Role-Based Access Control, vamos a controlar que dependiendo de qué usuario va a poder hacer unas cosas u otras. Es súper importante que también entendamos los diferentes sistemas de encriptación que hay. Criptografía, tenemos miles de algoritmos, qué es un hashing y cómo pueden sufrir estos sistemas criptográficos ciertas vulnerabilidades. Te estoy contando algunos conceptos que existen hoy, pero lo realmente importante es ser capaces de mantenernos actualizados, porque según pasa el tiempo, se van inventando nuevas tendencias, nuevas metodologías de ciberataques, nuevos métodos de poder romper cifrados, por ejemplo, o de poder vulnerar sistemas. Por lo tanto, es importante no solamente conocer y estar al día con lo que hoy existe, sino tener ese aprendizaje continuo para saber cuál es la tendencia. Hoy en día sabemos que el multifactor protege bastante los sistemas de login, pero hay muchos tipos de multifactor. Está el de SMS, existe el multifactor a través de aplicación, existe el multifactor a través de dispositivos físicos, los FIDO2,
Y el SMS, por ejemplo, se sigue utilizando cuando ya está demostrado que es un sistema súper vulnerable. Y quién sabe, lo que hoy es seguro, que es el multifactor, a lo mejor mañana ya no lo es y tenemos que inventarnos nuevos métodos o nuevos controles o nuevas tecnologías que puedan proteger tanto las identidades como también los sistemas. Cuando todos estos controles fallan, es importante comprender lo que son las vulnerabilidades. Ataques y vulnerabilidades. Aquí tenemos que saber la diferencia entre qué es una cosa y qué es otra. Un ataque, digamos que es un intento de, y una vulnerabilidad es el cómo ese intento de puede efectuarse por algo que un sistema pues, no tiene contemplado. Vamos, una debilidad de un sistema que podría ser explotada. Los ataques más comunes que existen hoy son el phishing, los malware cuando alguien instala algo en un equipo, los ataques de denegación de servicio, los ataques de ransomware o la explotación de vulnerabilidades, como estamos hablando antes. O sea, el aprovecharse de un sistema que tiene alguna puerta para poder entrar y reventarla. En este punto empieza a tener sentido todo lo que hemos aprendido previamente para poder ponerlo en práctica y para poder ver cómo de bien o mal lo hemos hecho. Además de profundizar en estos ataques, intenta ver cómo se levantan las vulnerabilidades. En Internet existen páginas web donde se publican CVEs, Common Vulnerability Exposure, y todos estos CVEs se publican a nivel de industria y tienen una forma concreta. Necesitas entender toda esta forma que tienen, cómo se miden, cómo se ven si son muy críticas o menos críticas, cómo se puede ver si son muy probables o muy poco probables que nos las encontremos. Necesitamos tener controlado cómo funcionan todos estos indicadores para poder gestionar esas vulnerabilidades en nuestros sistemas. SOC y operaciones de seguridad, bueno, Security Operations Center, una organización y donde se efectúan todas las acciones para mitigar problemas de seguridad. Las herramientas principales que utilizan son los SIEM, los IDS, los firewalls, el SOAR, los EDR, XDR, un montón de tecnologías que acompañan al SOC, a las personas que están monitorizando toda esta actividad y que hacen que su operación sea más simple de gestionar. Tenemos que tener claro cuál es la morfología del ciclo de vida de una incidencia. Primero existe un log, luego un evento, luego ese evento vemos que es algo crítico y se transforma en una alerta y luego esa alerta se transforma en un marrón. Y una vez que ocurre ese marronazo, está todo este equipo que son unos apagafuegos que lo que hacen es conseguir dar una respuesta ante incidentes. Y aquí no basta solamente con aprenderse esto a modo conceptual, sino nos vamos a tener que meter en la práctica, vamos a tener que aprender cómo funcionan las tecnologías, vamos a intentar desplegar cosas como un IDS en nuestra casa. Hay un montón de ejercicios prácticos, hay un montón de herramientas open source que nos van a dar visibilidad sobre cómo funciona esta actividad. Y con toda esta parte de laboratorios entramos de lleno a los nuestros. ¿Qué es lo que nos interesa de un laboratorio? Tenemos que ser conscientes que crear laboratorios caseros no solamente es cacharrear ni ver la parte práctica, sino si queremos hacerlo bien, es muy importante tomarnos todas las fases que requiere hacer una implementación de una solución de seguridad para intentar que se parezca lo más parecido a la realidad. Hack the Box no es igual a seguridad corporativa, no tiene nada que ver. Sí que tiene un montón de capas de aprendizaje y apoyo muchísimo cómo las enfocan, pero no nos podemos conformar con ejecutarlas y ya está. Si queremos que los laboratorios sean efectivos, tenemos que hacer esa parte y dos más. Uno, llevar a cabo la parte teórica y dos, llevar a cabo la documentación, cómo se ha estructurado el proyecto y qué enfoque le estamos dando, qué problema resuelve lo que estamos haciendo. Y aquí soy honesto, que a mí también me ha pasado. Yo entro a aprender algo y me pongo Hack the Box, me pongo cualquier cosa práctica, me lío a hacerlo, lo ejecuto y ale, a tomar vientos. Si queremos proyectar esto a escaparate, a portfolio y demás, es importante que hagamos todas estas fases porque además nos van a ayudar con el último punto, que es el de portfolio. Pero antes no nos podemos dejar esto. Cloud Security. Esto es transversal y además me apetece reforzar lo que hemos contado al principio, redes y sistemas. Pero ahora viene Cloud y ya no viene, ya lo anterior ya no cuenta. Pues no, esto simplemente cambia un poco la forma de jugar, pero el partido es exactamente el mismo. La seguridad en cloud tenemos que saber cómo aplicarla, cómo extrapolar, mejor dicho, todos esos puntos que antes hemos hablado de identidad, Identity and Access Management, de cómo desplegar servicios, de cómo desplegar redes. Simplemente tenemos que hacer esa fase de extrapolar esa actividad para hacerla a través de cloud. Existen un montón de proveedores de cloud
con los cuales pues, llaman de diferente forma las cosas, pero al final, a nivel conceptual, lo que vamos a estar tocando es el hierro que hay detrás. Digamos que esto, años atrás, las empresas, las organizaciones tenían su propio hierro, tenían sus centros de datos, donde tenían sus máquinas, sus servidores, sus redes, sus switches, sus firewalls. A día de hoy se delega toda esa actividad a un proveedor de cloud. Pero el panorama es exactamente igual. Simplemente tendremos que aprender cómo transicionarlo. En cloud es importante que comprendas cómo funciona el modelo de responsabilidad compartido. Es un concepto que si lo buscas en internet vas a tener el detalle completo. IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service, SaaS, Software as a Service, dependiendo de lo que queramos buscar, de la solución que queramos implementar, vamos a tener un medio u otro. Y este modelo lo que hace es fijar las líneas rojas entre quién tiene la responsabilidad, si este proveedor de cloud o tú como cliente. La siguiente fase es la especialización y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como piloto transversal para todo. La especialización va a depender del punto de madurez en el que te encuentres. Si estás en un modo entry level, quizás no busques esa especialización y con lo que hemos visto previamente te sirva. Pero si ya llevas unos años, es importante que vayas identificando qué es lo que te está llamando la atención, hacia dónde se inclina más la balanza de todos estos dominios que vemos y que empecemos a aprender cuáles son los diferentes roles que existen en la ciberseguridad hoy. No te voy a contar la chapa sobre lo típico de Blue Team, Red Team, Purple Team. No, esto no va de esto. Existe una profundidad inmensa de cara a la especialización. Dentro del Blue Team existen equipos de SOC, equipos de Threat Intelligence, equipos de ingeniero de ciberseguridad. Existen un millón de cosas. Dentro de Red Team exactamente lo mismo. Lo que sí que tenemos que identificar es hacer un ejercicio de ver qué es lo que nos interesa a nosotros en base a nuestra naturaleza, en base a nuestro tipo de perfil. Te voy a dejar por aquí un vídeo en el cual, dependiendo de cuáles sean tus intereses, vas a hacer una evaluación final y va a poder orientarte para ver por dónde podrían ir tus tiros. Y la mención a la inteligencia artificial como piloto, yo me apoyo en ella para muchísimas cosas, ya no solamente para productividad, sino también para orientarme de hacia dónde quiero ir, de qué es lo que necesito aprender si quiero llegar a un punto concreto, de que me haga un roadmap como el que estás viendo ahora para algo más específico, también con esa productividad que hablaba antes, intentar ver cómo buscar la eficiencia a nivel de automatización, a nivel de cómo hacer las cosas con mejor calidad, a través de inteligencia artificial. A nivel industria, esto ya está implementado. Cada vez más en los trabajos es más común que perfiles que no sean seguridad, que sean muy normalitos, les exijan tener manejo de la inteligencia artificial y nosotros como perfil técnico debemos saber cómo exprimirla. Y este punto le puedo conectar de forma directa con certificaciones y con portfolio. Si ya estamos en un punto que busquemos esa especialización, es importante valorar qué pasos necesitamos que ocurran para llegar a este objetivo. No digo siempre, pero muchas veces estas certificaciones nos ayudan a pegar un empujón a nivel de entrevistas, a nivel de conocimiento un poco más teórico y a nivel de escaparate, que también lo vamos a acompañar con el portfolio, para poder dar ese salto, para poder hacer ese progreso. Por lo tanto, una vez que tengas un plan en base a esta especialización, apóyate con la IA y mira a ver cuáles son las tendencias a nivel de recursos humanos, a nivel de mercado y cómo puedes proyectar tu portfolio para poder aumentar la probabilidad de victoria en estas entrevistas que vas a tener. Este roadmap no se trata solamente de teoría, como estás viendo, es algo más profundo. Déjame un comentario sobre dónde van tus inclinaciones, cuéntame si te ha servido o no y te recuerdo que me puedes seguir CashewTech para poder estar siempre alineado con las tendencias de seguridad, con el conocimiento y con ese crecimiento que tocamos en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.